eso por la amplitud, me parece, de la convocatoria, porque estaban desde los jubilados hasta los investigadores de CONICET, en un arco muy amplio, los feminismos. Y entonces, para alguien que también estuvo allí, aunque no estuvo mucho tiempo, pero estuvo en el lugar, Gonzalo Sanz Servino, frecuentemente hablamos con él sobre la situación de CONICET, vamos a hablar de eso también hoy, pero quería un primer acercamiento a qué imagen se ha llevado también de aquella movilización del día de ayer. Alicia Rivas, aquí Miguel Riquelme. Gonzalo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal Alicia, Miguel? ¿Cómo les va? Muy bien. Muy bien. Bueno, una primera impresión tuya entonces de esto, cómo lo están leyendo ustedes también, ¿no? Desde ATE CONICET. Bueno, fue una movilización muy importante, no solo por la cantidad, fue una movilización numerosa, donde han participado muchísimos sectores. Bueno, la convocatoria de Ni Una Menos, que iba a ser el 3J, se movió, que iba a ser el 3 de junio, se movió al 4 para coincidir con la marcha de jubilados y jubiladas. En el CONICET también, que movilizamos la semana pasada, hicimos una asamblea y la asamblea votó confluir acá. También confluyeron los trabajadores y residentes de Garrahan que están en conflicto. Entonces hubo una importancia numérica muy claramente, fue una movilización importante, pero me parece que lo más importante, más allá del número que se movilizó a la plaza, fue que se dio finalmente una confluencia por abajo de aquello que por arriba no se termina de organizar. Mientras la CGT sigue sin aparecer, sigue sin dar señales de vida, sigue reuniéndose con el gobierno para salvar quién sabe qué negocios, mientras a los trabajadores nos hacen pelota. Por abajo se expresó una confluencia de los sectores que estamos en lucha, que invita a pensar que se puede enfrentar la ofensiva de Javier Milei. Se expresó en la plaza, se expresó en la lucha de Garrahan, que ha puesto al gobierno contra las cuerdas, se expresa todos los días en la lucha de CONICET, todos los miércoles en la lucha de los jubilados, de las compañeras que movilizaron también ayer a la plaza. Gonzalo, ¿están discutiendo cómo sostener esta articulación, cómo ir pensando también en una cuestión un poco más a largo plazo? No hemos entablado formalmente diálogos orgánicos con todos los sectores. Sí tenemos, conocemos, participamos, nuestras compañeras de ATE CONICET participan de las asambleas feministas, tenemos diálogo con ATE. Bueno, ayer también hubo una movilización con ATE Garrahan, una movilización muy importante de los organismos científico-técnicos, hubo una movilización al INTA de la que también participamos, y hay muchísimos diálogos. Lo que falta es una instancia donde se pueda trabajar en un verdadero plan de lucha en conjunto. También es importante construir la conflictividad hacia adentro de nuestros sectores. Hay un punto en el que es importante dar la pelea en cada organismo y que esa sea la base para una confluencia posterior, porque si no las confluencias se debilitan y vamos a terminar siendo cada vez menos en estas marchas unitarias. Es un trabajo que hay que hacer en los dos lados, en cada uno de los sectores, nosotros en nuestro caso en CONICET, y luego tratando de articular con el resto de los movimientos. Que los diálogos están, faltan instancias más formales para hacerlo. Claro. Recién terminamos de hablar con una socióloga, investigadora de CONICET, y utilizábamos también esta idea o esta metáfora de la guerra, digamos, tal cual cuando los agentes del orden, por decirlo con ironía, vieron la masividad de la manifestación, no hubo represión. Entonces empieza a uno a tener que leer esto en términos hasta de batallas, si vos querés. Absolutamente. Bueno, y es también lo que nos lleva a confluir cada miércoles con los jubilados, es también rodear de solidaridad, impedir la represión. Ayer, una vez más, no pudieron reprimir por
por la masividad que tuvo la movilización, y es sintomático. Cuando somos miles los que estamos en la calle, no nos reprimen. Entonces hay que salir más de conjunto y en unidad. Uh-huh. El siguiente paso que diste ayer en la tarde fue participar de esta reunión en la Cámara de Senadores de la comisión, que tuvo presencias de mucha gente, ¿no? Te tocó ser uno de los oradores también en esta convocatoria que hizo la Comisión de Ciencia y Tecnología. Contanos un poco qué te tocó exponer ahí, qué está escuchando en todo caso esta comisión del Senado. Bueno, era una reunión de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado, presidida por la senadora García Larraburu, que convocó a distintos actores del sector científico, tecnológico, para exponer sobre la situación del sector. Hubo integrantes de la red de autoridades de instituciones de ciencia y tecnología, gente del INTA, el director general del INTA, junto también con representantes gremiales del INTI, de la agencia I+D+I, gente del directorio de CONICET también estuvieron presentes exponiendo el brutal proceso de ajuste que están atravesando todos los organismos científico-tecnológicos. Y bueno, fuimos convocados también desde ATE CONICET, y a partir de esa convocatoria expuse yo, pues, elegí exponer la situación de los trabajadores del organismo, cosa que ya hemos hablado con ustedes más de una vez, pero bueno, en tanto representantes gremiales de los trabajadores y las trabajadoras del CONICET, me parecía importante que se vea esa dimensión. Acá es importante la falta de financiamiento, es importante el recorte de programas y de subsidios, pero lo que realmente estamos sufriendo como un golpe durísimo es la pérdida de puestos de trabajo, los trabajadores y las trabajadoras que son expulsados por distintas vías del organismo, desde los que han sido echados por una decisión completamente arbitraria del gobierno, a los que se van quedando afuera porque se van recortando las convocatorias de beca, hasta los que deciden irse porque los salarios que estamos cobrando no permiten vivir a los niveles más básicos. O sea, hay salarios en CONICET, como hemos denunciado muchas veces, por debajo de la línea de pobreza, y hay mucha gente que se va porque no puede pagar la SUBE. Esa es la situación en la que está el CONICET. Gonzalo, ¿y cuál ha sido la reacción de los y las senadoras presentes ahí? ¿Qué tipo de intervenciones, de consultas? Claro, ¿qué preguntas? Orientan mucho las preguntas ahí, ¿no? Sí, bueno, muy conmovidos los senadores por lo que se describe, porque era un panorama, imagínense, hubo casi 15, 16 exposiciones desde distintos ángulos, y todos describíamos una situación similar, desde distintos ángulos, haciendo más énfasis en una cosa o en la otra, pero todos estamos describiendo un campo, volviendo a la metáfora de la guerra, un campo de batalla tras el bombardeo. Era una situación de destrucción total, de desangramiento, como venimos diciendo en ATE CONICET. Entonces, mucha gente muy conmovida por esta situación, pensando en los impactos en sus provincias. El Senado están las representaciones, sobre todo de las provincias, y en ese sentido pensando en los impactos para los entramados productivos, pensando en los impactos en relación al empleo, y nada, mucha solidaridad también, pero bueno, con limitaciones, porque tampoco el poder legislativo, seguramente no fueron los senadores que estuvieron presentes en la comisión ayer, pero los poderes legislativos vienen avalando por acción o omisión las iniciativas de este gobierno,
y no vemos que por esa vía haya muchas soluciones. Uh-huh. Estaba pensando, hablábamos en estos días también con, por ejemplo, gente del Garrahan, que nos decía, nos lleva muchísimos años formar un especialista, por ejemplo, en informática, que pueda resolver rápido tal o cual problema, y hoy se va, renunció porque no da más, porque el sueldo no le alcanza y porque vienen del sector privado y le ofrecen 3 veces más. Esta historia se repite por miles y miles, los años que cuesta la formación al individuo, pero también al Estado, a todos los que, digamos, de alguna manera aportamos con nuestros impuestos para que esa formación se dé. Y esta destrucción los expulsa directamente de los sistemas y hasta del país. Absolutamente. Es la descripción que hacía la persona con la que hablaron del Garrahan, es lo que nos pasa en CONICET en todos los niveles, porque eso se traslada al nivel de los investigadores e investigadoras, becarios y becarias, en donde hay muchísimos años de formación pública y de inversión pública en un profesional altamente capacitado y especializado que termina yéndose al exterior, pero también el personal administrativo que cumple funciones especializadas muy complejas, como la que describían los compañeros y las compañeras del Garrahan, que cuando se van te dejan un organismo rengo, te dejan un organismo, como mencioné ayer también en la exposición en el Senado, al borde del colapso por la falta de personal administrativo, amén de el proceso de vaciamiento que estamos atravesando por la expulsión de todos aquellos que se dedican a tareas de investigación. Son las dos patas. Tenemos un riesgo muy fuerte por un organismo que está expulsando trabajadores administrativos que son fundamentales para sostener el organismo funcionando, y por la expulsión de aquellos que le damos su razón de ser al organismo, que somos quienes desarrollamos tareas de investigación aquí. Gonzalo, ¿y qué expectativas tienen ustedes en relación a lo que pueda pasar a partir de esta reunión, de esta posibilidad de visibilizar ahí en el Senado lo que está pasando con los distintos organismos? ¿Qué debería hacer el Senado, por decirlo de alguna manera? Bueno, el Senado tiene la responsabilidad de cuidar la institucionalidad, el Senado, cualquier institución de la República tiene esa responsabilidad de cuidar la institucionalidad, y aquí hay muchísimas acciones del Poder Ejecutivo que están violentando institucionalidades. Ahora se está hablando, por ejemplo, de quitarle la autonomía, la autarquía al INTA. Claro. Al INTA, un organismo que, como explicaron ayer en la reunión en el Senado, tiene 60 años de historia, tiene, por decisión de quienes lo crearon y quienes lo sostuvieron funcionando a lo largo de 60 años, una dirección técnica que no responde directamente al gobierno de turno, para construir políticas de Estado que trasciendan, digamos, que trasciendan más allá de los distintos gobiernos. Lo mismo sucede en CONICET, porque son organismos en donde no se puede, la política interna no puede seguir al vaivén de la política nacional, cambiando cada 2 años. No hay manera de armar planes de investigación en ciencia a 2 años. La planificación es a mucho más largo plazo. Bueno, ahora el INTA se está hablando de quitar la autarquía que tiene por ley, cambiar la composición de su directorio por decreto. Bueno, esperamos que frente a este tipo de cosas, frente a la vulneración, por ejemplo, de la ley de financiamiento de la ciencia y la tecnología, el gobierno de Milei viene cumpliendo hace 1 año y medio, las instituciones no solo se pronuncien y digan lindos discursos, sino que se muevan para que esto no suceda. Gonzalo, bueno, estaremos atentos a todo esto porque
Bueno, también los senadores misioneros allí pueden abstenerse, como ha venido siendo su costumbre, o votar en contra. Es decir, también ahí hay que ver qué negociaciones hace el gobierno nacional con cada gobernador, ¿no? Y estar atentos a eso. Muchísimas gracias, como siempre. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Charlábamos con Gonzalo Sanz Cervino. Él es historiador, es doctor en historia, es investigador de CONICET, pero también es representante gremial de sus compañeros en ATE CONICET, es el delegado gremial de ATE CONICET, y ayer fue uno de los interlocutores que tuvieron los senadores de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de la Nación, quienes reunieron allí a gente del INTA, del INTI, de muchos organismos de investigación y ciencia de la Argentina, y también a gente de CONICET para que cuenten la situación en la que están. Sí. Pensaba un poco en el rol que tienen los legisladores, ya sean diputados como senadores también, al igual que el poder judicial. Si se está describiendo un panorama de destrucción, de avasallamiento de derechos adquiridos, de poner en riesgo desde la soberanía, no sé, en todas las áreas, y también poner en riesgo la vida de mucha gente, porque si vos estás desfinanciando, por ejemplo, el Garrahan, hay mucha gente que está en riesgo, y el rol de espectadores queda como muy corto, ¿no? El de los legisladores hasta ahora han sido espectadores pasivos o partícipes necesarios de la destrucción de... por eso también me parece que es interesante a ver que la calle, las interpelaciones que vienen apareciendo, en qué momento va a generar otro tipo de reacción. Me pareció interesante lo que decía Gonzalo, ¿no? Ayer se dio en los hechos, decía él, por abajo lo que por arriba no está dándose. Sí. Es decir, empiezan a aparecer una serie de articulaciones en los hechos que la propia gente va proponiendo, incluso como una estrategia, como una táctica mejor, ya que hablamos en términos bélicos, como una táctica para enfrentar lo que del otro lado se está proponiendo, que es la represión sin ningún tipo de prurito. O sea, si le tenés que pegar a una persona que apenas se mantiene de pie, le pegamos. No, y que además es parte de esa táctica que vos decís, porque al gobierno nacional mostrar la represión todos los miércoles, mostrar cómo le pegan a los jubilados, cómo lastiman, van además seleccionando. Esta semana lastiman, además de los jubilados, al que se va a solidarizarse con los jubilados, que pueden ser o los hinchas de fútbol, los curas villeros, los trabajadores de la prensa, digamos, periodistas, que han sido el blanco ayer. Por suerte, después de más de 2 meses, le dieron el alta a este fotoperiodista que fue brutalmente herido. Con el agresor identificado. Sí. ¿Te conoce algún fiscal que haya hecho alguna movida en ese sentido? Nada. Hay que ver cómo avanza esa causa. Si te parece, por ahí la semana que viene podemos charlar con quienes están querellando en la causa, y que de alguna manera también eso puede permitir ver hasta dónde va a accionar el Poder Judicial en este sentido. Fíjate para qué sirve el conocimiento. ¿Quién fue o qué grupo fue el que logró decir: de esta arma que está acá, en este lugar, en esta fotografía, partió el disparo que le dio el fotógrafo? Un grupo de trabajo que se formó en el Balseiro, son básicamente físicos, pero hay también de otras especialidades, viene trabajando desde hace muchos años en algo que se llama la física forense. Sí. La utilización de las herramientas de la física, por ejemplo, para establecer, como lo hicieron en el caso del juicio por la masacre de Trelew, de dónde partieron los disparos, qué tipos de armas se utilizaron, de qué altura se disparó, para poder refutar o afirmar la hipótesis que planteaba el gobierno de entonces. Bueno, esto fue un enfrentamiento entre dos sectores, y cuando un sector huía, el otro le disparó, y bueno, todo el trabajo de estos físicos que reconstruyeron toda la situación en función de fotografías y otras informaciones y datos concretos de encontrar todavía las balas en las paredes, dijeron: no, lo que acá ocurrió fue un fusilamiento, por esto, porque la física explica. Bueno, acá fue más sencillo, porque simplemente tomaron las miles de imágenes fijas
o en movimiento de los celulares, drones y todo lo que por allí andaba, de los medios de comunicación, de las personas físicas, trazaron todo y dijeron, acá está la bala, acá sale, acá impacta. Este señor que está acá es el responsable. Indubitablemente. Sí. Y ahí está toda esa gente de CONICET. Y además, un poco la recuperación de Pablo Grillo, este joven que estaba trabajando como periodista freelance, que además fue súper intencional ese ataque también, ¿no? Porque le tira a pegarlo, está parado y tira hacia adelante, no tiró para arriba ni para el costado, tiró de frente. Decíamos, la recuperación todavía está, ahora le dieron el alta, pero queda todo ese proceso de rehabilitación. Tuvo pérdida de masa encefálica, ¿Sí? es decir, daño y secuelas va a tener. Va a tener, exactamente, es lo que un poco decían los padres también, pero después siguieron ensañándose con